Buenas noches, licenciado Edwin. En esta ocasión vamos a narrar todas las conferencias, discusiones más que todo que hemos tenido, las primeras cuatro. Entonces voy a comenzar rápido con el tema era literalmente, permíteme ahorita, aquí tengo mi apoyo. El tema era la integración segmentada de las clases subalternas del sistema político. A mí me tocó hablar de la situación social política del campo. Tomé en cuenta las correcciones y literalmente me he basado en eso, de que la integración de los sectores subalternos se ha hecho el uso de métodos de diferentes cosas en el campo, más que todo, especialmente en la fase formativa de los estados nacionales, desde los tiempos de carrera. Se han usado las tradicionales, que son la cooptación y el clientelismo, que está habituado en este tipo de zonas, que consiste en la compra de lealtad política, usando las instituciones corporativas como los cabildos de indios, las cofradías, también los gobiernos locales de ese mismo sector. También se menciona más que todo, se usa el segmento de las poblaciones indígenas, o por ejemplo los indios de Nicaragua. Más que todos tenían el nombre de, aquí dice Matagalpa, perdón, Matagalpa, que como dije, Nicaragua, los indios de Cojutepeque, que estaban comandados por o encabezados por general José María Rivas, y aquí también en El Salvador los movimientos campesinos de 1932, y que tenían a veces roces que hubo con la antigua dinastía de los Meléndez Quiñones. En Guatemala también con la base social de Jorge Ubico, estaban literalmente base indígena. También en el caso de Estrada Cabrera, conocidos de motostecos, también se basaba en eso. Entonces el autor señala acertadamente que las grandes movilizaciones indígenas y de población rural no siempre obedecían a la manipulación política de las élites. Por el contrario, casi siempre participaban con su propia agenda política, cuyos puntos pudieron haber sido la resistencia a la intromisión del Estado de las vidas cotidianas que ellos tenían en las comunidades rurales. También apunta el punto de inflexión de reformas liberales a partir de 1870, y también nuevos actores sociales, como aquí vienen los obreros y los artesanos. En esto tiene que ver que con las reformas de las políticas caudillistas entra en declive la antes creciente centralización del Estado, pero el rasgo de integración segmentada a las políticas que mantiene, esto como que se desarrolla. Entonces, en cambio, ocurre que en el mundo urbano surge un nuevo movimiento, yo diría, o aquí se dice sectores, o perdón, actores sociales, que es la clase obrera, que estaban compuesta por los obreros y los artesanos. Entonces, esto constituye una base social de los liberales y colaborando activamente en los proyectos de la creación de las identidades nacionales. Hasta 1980, la política centroamericana no se puede comprender bajo la lógica de la exclusión como sinónimo de marginación, marginación de las clases subalternas. Aquí se prueba que de ello han sido el fenómeno somocista. Una prueba de esto es en el régimen de los Somoza, en 1940, contaba con un proyecto típicamente populista cuya base social era el movimiento obrero artesanal. Esto sería más que todo en el primera discusión. Ahora, dirigiéndonos a la segunda discusión, antes que eso, permítanme, vamos a usar la diapositiva. Todo lo que he mencionado aquí está dirigido en los puntos, como el trabajo de las cafetales y su producción, y también la ventaja de la libertad económica y de servidumbre. Yo lo he trabajado aquí por puntos, y es lo que acabo de mencionar. Y aquí hay otro punto, como la expresión de las clases dominantes a los indios, peones y campesinos, a pesar de que ellos tenían su libertad, de que no se entremetían mucho con este tipo de gente, siempre había un desprecio, y eran común la dominación de las, era común la dominada de las masacres genocidas. Aquí hay que admitir que esta gente, las dictaduras hicieron masacre de gente, fue horrible en todos los países. En una de las más famosas es la de El Salvador de 1932 con Maximiliano Hernández Martínez, y eran amenaza, esta gente era amenaza para la élite y la clase media. Entonces, aparte les tenían miedo.
Ahora con el siguiente tema, vamos a... El tema se llama Fase 3 de 1920 a 1929. Primero a mí me tocó literalmente en Guatemala el retorno al poder militar. Entonces, aquí en esta diapositiva me he enfocado, son 4 presidentes, pero mi compañero William Byron Rico Marroquí, él tocó a los primeros 2, entonces yo, o los últimos 2, no me recuerdo. Entonces yo voy a tocar estos 2, que son el gobierno de José María Orellana y el gobierno de Lázaro Chacón González. Es muy interesante el gobierno de estas dos personalidades, porque el primero fue elegido el 5 de diciembre de 1921 como presidente por sobre el anterior presidente Herrera. Entre las acciones al tomar el mando de la presidencia fue separar a Guatemala de la ya inexistente Federación Centroamericana, negociar los contratos de las empresas eléctricas con la Bond y Shake Company, entre otras, como aceptar las demandas de compensaciones que exigía el IRCA, iniciar el proceso de reformas monetarias, destacar la exportación bananera, entre otros proyectos. Pero hay que admitir que todo esto tuvo una consecuencia que endeudó mucho el país, endeudó a Guatemala. Literalmente casi, si no mal me equivoco, aquí es 5 millones, o sí, 5 millones con la Banca Federal de los Estados Unidos por medio de un proyecto ferroviario que fue literalmente innecesario. Al final de su mandato se recalca que fue hostigado por los movimientos obreros recién creados, además de un grupo comunista y anarquista. Él quería volver a postularse para la reelección con el Partido Liberal, pero este partido entró en crisis. Por eso, al final de tantas dificultades, el pobre hombre entró, digamos, murió de un ataque cardíaco en septiembre de 1926. Ya después de esto entra el siguiente personaje, que es Lázaro Chacón González, que él fue elegido ganó por derecho literalmente las elecciones de diciembre del mismo año, del 1926. Tenía el proyecto él fue apoyado por el recién Partido Laborista, y al principio de su mandato lo caracterizó por ser moderado tenía una cierta moderancia o digamos tolerancia política, que algo era muy raro de ver en Guatemala en ese tiempo. También en su gobierno se dio la separación de los poderes del Estado. Digamos, también él negó la reelección y el voto a los militares. Eh, también él tiene el derecho, o dio el derecho de los ciudadanos a tratar de alzar ¿cómo se llama? Un repunte en las los derechos de los ciudadanos, perdón. Trata de alzar a un repunte a las exportaciones del café y el banano, entre otras cosas. Pero después de la vida política de Guatemala, después de esto, él cambió literalmente con el conflicto que tuvo con Honduras y por las disputas del territorio del banano para la cultivación del guineo. Nosotros conocemos como guineo, pero allá es banano, llegando hasta el punto de la intervención de Estados Unidos. Literalmente llegó la crisis de desempleo del año de 1929, entre otros problemas, que declararon al final declararon de que el presidente al final también por problemas de salud colapsó y tuvo un ataque cerebral. Entonces yo digo que a pesar de que los dos presidentes trataron de llevar a Guatemala por un buen camino, y trataron de sacar al país adelante con varios proyectos, y tratando de hacer que la población tuviera un buen bienestar social, y de varias formas, al final ellos tuvieron que llegar al límite de su salud, mencionando todo lo que hicieron. Y literalmente la crisis del 29 fue como el golpe de gracia para que Guatemala entrara en una nueva crisis política que abrió las puertas a la dictadura del general Jorge Ubico. Esto sería con este tema. Ahora sigamos con el tercero. Bueno, aquí en este tercer tema vamos a hablar sobre Nicaragua, la dinastía Somoza. A mí me tocó la caída de la dinastía de Somoza. Y aquí vamos a tocar, primero, la dinastía Somoza fue una familia que gobernó Nicaragua en un cierto tiempo. Entonces, primero con ellos, al momento de la caída, al inicio de la dinastía, literalmente hicieron pactos y también al final que dio en su declive.
Primero tenemos el pacto Somoza Chamorro y el pacto Somoza Agüero. Toquemos el pacto Somoza Chamorro. Literalmente este pacto fue firmado entre Anastasio Somoza García, el doctor Carlos Cuadrado Pasos, el viejo caudillo conservador general Emiliano Chamorro Vargas, sí, o Vargas, literalmente el 3 de abril de 1950 se firma este pacto que también fue llamado el Pacto de los Generales. Entre los acuerdos del pacto se establece el adelanto de las elecciones para el 21 de mayo del 50, de 1950. Quien resultara ganador asumiría la presidencia el 1 de mayo de 1951. Anastasio Somoza García, cuarta con Chamorro Vargas, suprimiera el impedimento de la Constitución de 1948, que literalmente era referente a que una persona que era militar, un candidato militar, no podía postularse a la presidencia siendo un militar activo. Esto creo que al final se dio y este decreto como que se quitó, no sé, el 15 de abril de 1950. Ahora, esto fue el inicio de la dinastía de los Somoza. Bueno, ahora tenemos el segundo, el segundo, el segundo, el segundo pacto, perdón, que es el Somoza Agüero, que se produce el 28 de marzo de 1971, conocido como Cupía Cumí, que significa un solo corazón en la lengua misquita, por medio del cual Somoza aseguraba una nueva reelección al determinarse la constitución de una junta de gobierno de 3 miembros y la convocatoria a una constituyente con el fin de elaborar una nueva constitución y convocarse a las elecciones presidenciales. Esta junta se conocía como tributario, estaba conformado únicamente por 2 miembros del Partido Liberal Nacional, somocista, Alfonso Lobo Cordero y Roberto Martínez Lacayo, y uno del Partido Conservador Nacionalista, Fernando Agüero. Bueno, literalmente con este pacto vamos a hablar un poquito bastante lo que sigue, pero para dato general, la dinastía Somoza tenía una Guardia Nacional fuerte, leal, del apoyo incondicional de los Estados Unidos, tenía una alianza táctica con las secciones más poderosas de la U García, poseía un sistema de partidos políticos a su favor, que literalmente sobornaban a la oposición a cambio de libertad de prensa y radio, además de tener el apoyo de la iglesia. Pero a pesar de todo esto, aquí de los problemas con el pacto, uno de los declives fue el pacto Somoza-Agüero, porque la iglesia no les aceptó muy bien esta cosa, no respondió positivamente, sino que negativamente. Además de que ciertos acontecimientos como un terremoto que hubo permítame, ahorita voy a poner esto, ahí está, un terremoto que hubo en Tegucigalpa, Nicaragua, sí, Nicaragua, en 1972, el descontento general de la reelección de la familia en el poder, la inquietud de movimientos obreros y la creación de muchos partidos y grupos independientes amenazaban a la dinastía y querían poner fin a esta. Aquí, como mencioné, el pacto Somos Agüeros, y talmente les vino a caer mal, les echó, fue el principio, el terremoto, como dije, en Tegucigalpa en 1972, porque este terremoto literalmente vino a afectar secciones ya sea económicas, políticas, sociales, educativas, culturales, bastante. Cuando hay un terremoto, siempre estas áreas son afectadas, aunque uno no quiera. Entonces fue asumiéndole más al vaso. Entonces, la crisis de algunos sectores de economía, como mencioné, el terremoto fue uno y esa es otra cosa, y la creación de los grupos sociales de revolucionarios en contra de la dictadura. Bueno, para finalizar, los muchos acontecimientos que culminaron con la caída de los Somoza demostraron la importancia de la unidad en lucha contra la dictadura, la amplia coalición de varios grupos, como mencioné, la creación de los grupos, entre como la UDL y el FAO, con algunos, porque son muchos grupos que no puedo ni siquiera mencionar porque son bastantes, demostraban la firme oposición hacia la dinastía, la cual después de intentar frenar la oposición acabaron sinceramente ahí. Cuando ya vieron que ya la tenían de perder, se aislaron internamente. En 1979, la nueva alianza que se unió a estos grupos en contra de la dictadura de los Somozas llegó a acuerdos para mantener un poco el orden y llegar a un buen panorama político. Hay que mencionar que uno de los grupos muy importantes es el FCLN, que es la organización de la
organización que lideraría la lucha contra la dictadura. Entonces, literalmente, la caída de los Somoza era algo inevitable, ya que varias de sus acciones, a pesar de que trajeron beneficios a Nicaragua, algunos, no todos, hay que admitir que la mayoría de gobiernos dirigidos por un enfoque dictatorial siempre hacen que la gente común tenga un descontento, y se creen estos grupos sociales o grupos contra el gobierno para poder, ¿cómo se llama?, encargarse de la lucha de los derechos ciudadanos y acabar con este tipo de gobiernos déspotas a veces. Esto sería el tercera discusión, entonces ya con la última discusión. Me emocioné un poquito hablando de los Somoza. Entonces, ya la última discusión, vamos a hablar sobre el tema, literalmente, la crisis social y política. Yo me tocó el segmento del impacto de la crisis del café. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos una imagen de la crisis de 1929, tiene que ver bastante en el tema. Entonces, vamos a empezar aquí. Aquí tenemos un cuadro que aquí he enumerado como algunos factores que ayudaron en la caída de esta crisis, o digamos avanzaron más que todo en esta crisis, en el ámbito social, económico y político. Aquí están más que todo enumeradas, como la oligarquía liberal, los trabajadores, la población en general, y aquí está el económico, político, el año del 29, que es muy, muy importante, fincas de café, los bancos nacionales y las asociaciones de cafetaleras de El Salvador, y lo político más que todo lo que vamos a mencionar en El Salvador, que fue muy afectado en esta crisis. Por ejemplo, a inicios de los años 20, la economía agroexportadora ya presentaba dificultades por muchos tropiezos y eventos desafortunados que sucedían de poco a poco. La oligarquía de la época estaba al pendiente de estos movimientos económicos, ya que de esto dependía la influencia económica y político-social que ellos ejercían en donde estaban. Eh, pero después de la crisis de 1929 sucedió lo que más ellos tenían. Y pues sí, como ellos, literalmente el poder de ellos era el dinero, entonces la caída del 29, la caída de los precios fue como les cortó bastante influencia. Y literalmente, y varios productos agroexportadores a nivel mundial se vieron muy afectados, no solo en lo que vamos a tocar ahorita, sino que en varios lugares. Uno de ellos fue el café, del que estamos hablando, más bien las propiedades cafetaleras, ya que fue el producto que más afectado en la crisis. Fueron varios, pero literalmente el café tuvo un buen golpe. Literalmente el precio del café estaba inestable antes de 1929, después de esta cayó definitivamente, fue el golpe de gracia, afectando a las grandes cadenas de distribución del producto, tanto a los trabajadores como a los dueños de los cafetales. Antes de la crisis, de la caída del café, no existía una asociación de cafetaleros y ellos no se tomaron en serio que algo así podría pasarles. Pero después de la crisis, las consecuencias de la caída del precio del café afectaron las decisiones de recorte del sueldo a la mano de obra. Hubo despidos, endeudamiento de planilla, de pago, con los bancos siendo muy dependientes de estos para poder tener funcionamiento y distribución del café, llevando a los bancos a estar al punto de la crisis de quiebra, literalmente, para mantener la producción en marcha. Se endeudaron hasta la coronilla, diría yo, eh, para poder mantenerse. Entonces, el país que más se ha afectado en la crisis del café fue El Salvador, porque literalmente el Salvador era la cuna del café aquí en Centroamérica. Guatemala también exportaba café, pero a quien le pegó más fue a El Salvador. Si no mal recuerdo, mi compañero, William Bayro presentó un cuadro de los productos que fueron afectados aquí en Centroamérica, que era el banano, la caña, el café, y mal recuerdo que Guatemala y El Salvador eran exportadores de café, pero quien más exportaba era El Salvador. Entonces, fue un bombazo. Aquí tenemos una gráfica sobre que podemos ver literalmente cómo las exportaciones y la producción van de ida y subida, pero vemos que en el año de 1929 ya se ve la baja, tanto en las dos formas. Aquí está más para explicar mejor. Aquí podemos ver que ya desde el año de 1920, o no, de 1900, ya empieza la caída de la exportación.
Y en la crisis del 29 se ve la caída bastante, pero el pico lo tiene en el 33 y se va recuperando como por el 37. Pero sí podemos ver, como mencioné, la producción sigue igual, sigue elevándose. Es bien contradictorio porque la producción se elevaba, es lo que, y es lo que hacían las personas dueñas de los cafetaleros para que se endeudaban con los bancos y los bancos ya después ya no hallaban cómo prestar para mantener esa producción, pero el problema es que el país producía, pero no vendía, entonces ese producto se estancaba. Es lo que podemos ver en esa gráfica, desde 1860 a 1940, que el producto se mantiene, el nivel de producción, pero el nivel de distribución no. Entonces, ese era una gran contradicción. Entonces, en conclusión, el café como otro producto agroexportador de la época que le daban poder a la oligarquía liberal fue sacudido con la Gran Depresión del 29. Es que no solo en este sector de la gente con dinero, sino que también la gente pobre. Las personas que iban a trabajar a los cafetales para que dependían de ese trabajito, porque antes no era mucho lo que pagaban para la gente que iba a trabajar a esos lugares. Me han contado anécdotas, mis familiares, porque literalmente mi abuela fue cortadora de café y tenía familias que trabajaban ahí, entonces era una miseria lo que pagaban. Y entonces, sumándole eso, la gente pobre fue el bombazo también para ellos. Perdón esta expresión no coloquial, pero es que es la verdad. Entonces, a pesar de que disminuyó la influencia de estas personas, de la élite, también fue el duro golpe para la gente común, que fue la que más sufrió. Las trabajadoras de las fincas de café, los campesinos, etcétera. Fue un episodio oscuro en la historia de El Salvador, porque él fue el país más afectado con el café específicamente. Eh, pero me emocioné un poco. Y literalmente, ya que El Salvador tuvo su época de oro con el café y venir que ser el país que más exporta café en Centroamérica, a que de la nada se te venga todo abajo, entonces es un duro golpe de realidad. Entonces, eso sería todo. Agradezco esta oportunidad para poder tocar yo así más expresivamente y con un poquito más de tiempo esto. Sería todo. Eh, y solamente. Quiero ver cómo dejo de grabar.